Toca a fondo con nosotros y conoce al personaje de pe a pa en Una charla con vos, el podcast en el que intercambiaremos ideas con grandes personalidades en las redes sociales de TGW Digital. Estamos en una charla con voz de TGW, la voz de Guatemala, y hablando de voz, pues bueno, tenemos una de las grandes voces que se ha caracterizado en la historia de la radio y televisión en Guatemala, y para ello, pues bueno, estamos más bien en la cabina de cristal Marta Bolaños de Prado de TGW. Estamos hablando de don Carlos de Triana. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le ha ido? Con sus 81 primaveras apenas. Ya empiezan a descubrir todos los secretos. ¿Cómo así que como dicen los muchachos, develizar toda la vida interna de la persona? Y acaban con esa fachada que tanto tiempo costó hacer. Sus 15 años, pues. Está bien, los 18, por favor, así, sobre agua está así. Claro. Pues aquí, afortunadamente bien, un poco nervioso porque este lugar me pone nervioso. Yo tengo mucha sensación con la presencia de espíritus y sobre todo de personalidades que algún día fueron los verdaderos dueños y creadores de esto. Pero usted fue uno de ellos. Llegué tarde, para variar y por variar. Bueno, comienza en ¿dónde? En Jutiapa, ahí se va para Chiquimula. Ajá. Y ahí se viene para acá. Que allí es donde usted comienza cuando tenía 15 años apenas, ¿verdad? Señor. ¿O no? De verdad que me sorprende cómo puedo llegar así cronológicamente. Jutiapa, sí. Ahí llegué primero. Bueno. Ahí nació. Es un decir. Estuvo 3 años apenas. No, 3 meses. 3 meses. 3 meses nada más. Y luego sí, tienes razón, a Chiquimula. Ahí sí fueron 3 años. Y luego, ya posterior a eso, ya se vino 78 para acá. Sí. Fue donde logró ya su carrera de los... ¿Qué? ¿Ya tiene cuántos? 58 años de estar en el medio de comunicación. Sí, es sorprendente cómo las personas pueden tener, que le dijera yo, esa capacidad de soportar a una persona. De soportar 58 años, sí. No, muy feliz y contento, la verdad. La gente ha sido muy, muy linda conmigo. Sí, definitivamente. Usted es uno de los íconos de la comunicación aquí en Guatemala, ¿no? Y no solo en Guatemala, sino que en Iberoamérica también, porque ha pasado por varios países. De hecho, recuerdo que usted tuvo su primera transmisión de televisión con... ¿Cómo se llama? Con Telca. Con Telca. Sí, con Telca porque era comunicación de televisión Centroamérica. Con Telca. Estaba México también ahí. Sí, por supuesto. Es que con Telca era, ¿qué le dijera yo? La red de comunicación televisiva de Centroamérica. Y había que hacer algún día el enlace con México o México con Centroamérica. Entonces, con Telca transmitió por primera vez hacia México. Habíamos siempre recibido la televisión mexicana y ese fue el momento en que con Telca, o sea, la comunicación centroamericana, viajaba a través de las, ¿qué le llaman a esto? Estaciones terrenas hacia México. Fue la primera transmisión de Centroamérica hacia México. Se logró el objetivo, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero antes de ello, las 560. Eso es otra cosa, compañero. Porque la verdad, si la televisión es linda, la radio es hermosa. Y 560 fue una estación con mucha penetración en la gente joven. Con la alta tensión, dice. Bueno, eso ya fue en la televisión. Usted me lleva de la radio a la televisión. Sí. Estamos recordándolo todo. En tensión, ¿me entiendes? No, pero empecemos pues con la 560, que seguro eso le dejó bastante a usted. Pues la verdad que sí. Tuve la suerte, mi querido amigo, de llegar a 560 en un momento crucial de la vida, pero me encontré con personalidades y personajes y personas con un corazón de este tamaño, porque tuvieron la paciencia de tomarme la mano. Así no se dice. Se dice de tal manera. No camine así, camine allá. Pues prepárese. Tiene que saber de qué está hablando. Eso le debo el inicio de mi carrera a personalidades como... ¿Conoce a Superman? Sí. Clark Kent. Por supuesto. Otto Fernando Soberanis. ¿Sabe cuál es el segundo apellido de Otto Fernando Soberanis? Sí. ¿No? Olaverry. Por eso es que hacía juego con el seudónimo que él usaba en 560, Lino Olaverry. El Lino era prestado, Olaverry era de él.
aprovechando que está hablando de ello, Sí. Su nombre es Raúl Ujú, Antonio ujú. Martínez Hernández. No. Ya le estoy cambiando el nombre. Mire, pues todo me lo cambia. Mires, Raúl Antonio Rodríguez Ortiz. Así es. Para entonces tenía que utilizar un seudónimo, ¿verdad? Y puso Carlos de Triana. Sí, pero no. ¿De dónde surge el Carlos de Triana? Mire, la gente de, por ejemplo, de Triana, es un barrio de Sevilla. Bueno, lo que pasa es que tuvimos un director, don Enrique Mendoza Hidalgo, por cierto. Don Enrique era proclive a poner un seudónimo que había nacido, esa costumbre había nacido un poco antes, porque el original director de 560 quería tener locutores que no fueran conocidos. Entonces, desafortunadamente, esos locutores no eran locutores todavía. Y él era muy drástico en cuanto a las pruebas que había que superar para poder entrar como personal del staff de 560. Entonces dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces trajo a colación el hecho de que tendría que venir los que ya eran conocidos, pero para desorientar al enemigo les ponía un seudónimo. Inicialmente unos seudónimos así muy comunes, porque de eso se trataba, de que la gente entendiera y creyera que eran realmente sus nombres. Entonces había un Pedro Blanco, un Mauricio Gil, cosas así, ¿no? Ya le podría decir quiénes eran, pero de esa manera, Luis de Garay, todo eso era, que le dijera yo, la parte inicial de los seudónimos. Luego vino don Enrique Mendoza Hidalgo y dijo, no señores, a mí me gustan los nombres así. Entonces, más exuberante. Sí. Entonces había un Fernando del Valle, o sea, Rafael Ovalle. Había, por ejemplo, Luis de Castilla, Héctor Roberto Ríos. Y pues por ahí se coló un papelito, uno escogía un papelito, sí, Carlos de Triana. Y así quedó. Cuando yo pasé de la radio a la televisión, me quise quitar el Carlos de Triana y no se pudo. Ya está. Ya está institucionalizado, ya estaba hecho, sí, claro. Ya estaba. Es la historia. Antes de que usted se proyectara tanto en la radio como en la televisión, usted quiso ser médico. ¿Qué fue lo que lo truncó a no serlo? Ay, tristeza mi vida. Fíjese que lo que pasa es que uno a veces tomado de la mano de papá tal vez él tenía un sueño que no ser médico. Él no era guatemalteco, vino de su terruño hacia Guatemala, porque él dijo la mejor escuela de medicina en toda el área es la de San Carlos, escuela de medicina, y yo voy para allá. Entonces, aquí se encontró con unas situaciones de orden político que no le dejaron establecerse en la capital y poder estudiar, sino que lo mantenían, por ejemplo, un rato en Quetzaltenango, al año siguiente Cobán, luego en Chiquimula, y así lo fueron rotando de tal manera que no pudo seguir su carrera. Entonces, aunque sea que se gradúe de médico, y entonces fue influyendo en mí para que yo tuviera una vocación o una inclinación hacia la medicina. Y cierto, yo quería hacerlo y tenía mucha ganas de alcanzar el título de médico. Entonces no pude con ello adquirir el título de médico de almas. ¿Usted qué quería ser de médico? ¿Como qué especialidad? Sí, como fuera. Ginecólogo. Señor. Esas son las preguntas. Sí, entonces fue como, después de ser maestro, laboratorista y varias cosas más, hasta trabajé en correo, ahora que me acuerdo. Y entonces llegó un día, el día señalado. No tenía trabajo. Y entonces Pepe González, que era en ese momento ya el director de 569, yo creo que tenés un tono más o menos agradable, que a lo mejor lo podemos medio arreglar y podrías trabajar. Yo, loco, ¿de qué manera? ¿Cuándo? Pero fui a hacer la prueba y me gustó. Y me dijeron, mira, sí, hay posibilidades. Sí, el tono de voz lo tenía. Pero lo que hay que hacer es trabajar macizo, fuerte. Me dijo, tenés un mes para ponerte al día. Y si en ese mes lo logras, vamos a hacer lo posible porque te quedes. Solo me dieron 20 días.
20 días. Sí, a los 20 días me dijeron, mira, anda a la cabina, ¿sí? Marco Vinicio Velázquez era el que estaba en turno. Federo Sol era Marco Vinicio. Entonces, por favor, Marco Vinicio, vamos a dejar solito aquel aquí. Yo en las noches ya iba a hacer mis tales del manejo de la consola y todo. Y con unos nervios tremendos abrí la boca y dije, Paula Muriat canta. Le cambié el sexo a Paul Muriat. También la carrera. Lo hice cantante y femenino. Y que si era el director de esa famosa orquesta. Entonces fue mi primer ingreso a la cauda de errores que cometí a lo largo de errores. Eran errores que se convirtieron en horrores. Pero también quiso ser cantante. Bueno, mire, eso sí es otro asunto. Mira que es que yo leí toda su biografía y dije, Carlos de Tena quiso hacer de todo. Tampoco. De muchas cosas, no de todo. Pero eso de cantante, lo que pasa es que no sé, ¿cómo le llaman a la gente que quiere estar entonces? Shooter, metido. Y entonces resultó que había que tomar el lugar de un compañero en un trío. El doctor Armando Sánchez era una de las voces, pero se retiró porque empezó ya sus prácticas como estudiante de medicina y ya la carrera lo obligaba a ello, y quedó una vacante. Y como yo andaba siempre con ellos, entonces cuando ellos cantaban, yo creía que también cantaba en el fondo. Yo decía, mira, lo que pasa es que si no has aprendido a hacer una tercera voz, puedes hacer una primera baja. ¿Cómo si una primera baja? Canto ronco, hombre. Entonces, así empezó. Entonces conformamos un trío con el doctor Hugo Silva, en paz descanse, el ingeniero Víctor Hugo Montoya, también en paz descanse. Me dijeron a aquellos que me quedara para que al fin aprendiera a hacer la tercera voz. Y cuando me reúna con ellos, ya tal vez podemos cantar bien. ¿Pero qué? ¿Lograron hacer algo? ¿Se presentaban en lugares? Sí, no, porque aquí en este mismo estudio, ¿aquí? Para que sepa, también ustedes, aquí en este estudio, había que hacer la grabación de una especie de, ¿cómo le llamaríamos de ello? Es un spot, porque estábamos anunciando un beneficio. No, estábamos anunciando una especie de show. Era un beneficio, le llamaban. Promocional. Sí, promocional para un beneficio. Okay. ¿Por qué le llamaban beneficio? Beneficio porque los dueños de las salas de cine, ya cuando venía este tiempo, en noviembre, les decían a los muchachos, mire, para que hagan un poquito de centavitos ahí para la Navidad, les vamos a dejar este sábado, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta que aguanten. Lograr hacer... Pasar películas y películas y películas. Él podía estar que le dijera yo, todo el día. Ahí se quería. Permanencia voluntaria. Se aguantaba. Y todo el dinero que se recaudaba era para los empleados del cine, por eso se llama beneficios. Perfecto. Y entonces había que hacer el anuncio de mi beneficio del cine Trevo, allá en la zona 11. Y el gerente del cine era amigo nuestro. También una vozona así tremenda, cantaba muy bien. Nos dijo, ustedes quiero que estén en el beneficio. Y nosotros decíamos, qué pena. Y no sabíamos decir no. Entonces empezamos y ensayábamos todas las noches. Había un lugar que se llamaba, que algunos lo van a recordar. A ver. Es Guanajaní. Guanajaní. Sí, Guanajaní o Waikiki. Bueno, pero una de las dos tenía una acústica muy, muy linda. El problema era que había mucho olor a tabaco y otro tipo de olor que si se lo sentía a uno, no le dejaban entrar a ninguna parte, ni siquiera a su casa. Entonces, menos a la casa. Sí, dame el aliento. Sí, pero háblame de perfil, porque depende, ¿no? Póngase en un pie. Sí. Bueno, total es que ahí ensayamos, fuimos y venimos a hacer aquí precisamente el spot, ¿verdad? Y cuando vimos quiénes eran los que estaban aquí, estaba el Cuarteto Los Brujos, estaba Los Murciélagos, el Trío Quetzal, el Trío Universal. Por cierto, el Trío Universal, el creador de uno de los grandes éxitos musicales guatemaltecos. Entonces, ¿qué le dijera yo? Nos vimos más chiquitos de lo que realmente era. Estaban compitiendo. Que no era esa gente ya probada.
hasta que en Los Ángeles. Era muy, ¿qué le dijera yo? Era la participación artística de los mejores tríos que había en Guatemala y nosotros, ¿verdad? Eran los mejores tríos y nosotros. ¿Y usted? ¿Verdad? Sí. Pero les fue bien. Bien mal, porque Bien mal. sí, porque el compañero que era prácticamente el que dirigía, él era requintista, puso el capodastro un traste más alto de donde debía estar. Entonces eso subió el requinto y la guitarra tiene que ir a una diferencia de 5 trastos. Claro. Entonces resulta que la guitarra se fue hasta arriba también y las voces tenían que ir arriba. Entonces cantamos una canción que se llama Guadalajara y entonces entraba Guadalajara y otro Guadalajara. Ese era. Teníamos un arreglista musical, por cierto era un músico de verdad. Y ¿qué pasó? Pasó que al poner aquel más alto, la segunda voz es la que entraba diciendo Guadalajara, la primera voz Guadalajara, ese Guadalajara. Él dijera yo. Era muy difícil de llegar ahí. Yo creo que ni con resortes podíamos llegar a esa altura. Entonces sonó aquello espantoso. No nos tiraron tomates porque no tuvieron la previsión de llevarlos, pero nos chiflaron de lo más lindo. Y lo peor es que... Pero estuvo alegre. Así alegre, pues ahí estaba mi mamá, la mamá de los compañeros y todas las cosas. Las flores así avergonzadas. Ay, hijitos, qué muchachos. Agachando la cabeza. Sí. Pero es mi hijo. Sí, qué pena. Pero en fin, no, esa fue la experiencia. Y sí, cantamos bastante tiempo. Hubo bastante gente solidaria, ¿verdad? Empática y con mucha tolerancia. Los amigos eran los que iban a vernos a los conciertos. Sí. Lo que usualmente pasa, ¿verdad? Cuando uno comienza en esto. No es tan mal, solo es error nada más. Un error de capodastro. Luego ya se fue desarrollando en todo esto, en la televisión, que la radio pasaba a la televisión, tuvo la oportunidad ya de empezar a cambiar ya otros métodos. Al presentarse en una cámara, sintió, ¿qué fue lo que sintió? Al cambiar. No me sentía, que es lo peor. Porque el problema cuando uno está en una cabina, usted sabe de eso. Por supuesto. Está en una cabina, pues usted puede sonar muy alegre, así como empezó, bien alegre, ¿verdad? Entonces muy alegre y entusiasta y tal vez tiene un sueño terrible. Eso no podría ser que estuviera hasta acostado en la mesa. Claro. Muy alegre, pero en la televisión no se da eso. En la televisión está expuesto usted de cuerpo entero y un mal gesto, un ademán, en un momento inadecuado, pueden echar por tierra todo el mensaje que usted quiera dar. Entonces hay que estar 200% seguro de lo que va a hacer. 200%. Porque la mente, el recuerdo, la memoria, los recursos de no perder el hilo de las circunstancias que se están exponiendo y además que sea consecuente su lenguaje, que su vocabulario no vaya hacia arriba para que tengan que ir a buscar a un diccionario que estamos diciendo, claro. Sino que si un niño de 8 años le puede entender, estamos comunicados con todo el mundo. Usualmente en ese entonces era casi que todo en vivo, ¿verdad? No había muchas cosas pregrabadas. Sí, era la época gloriosa en la que no se contaba con los refuerzos. No, le digo, sí, yo creo que esa exigencia hizo que existieran en nuestro medio grandes conductores de la radio y la televisión como Enrique Mendoza Hidalgo, como Enrique Arceveres, como un Otto René Macía, gente que estaban expuestos al error, pero no lo cometían. O hubo gente, locutores como don Ernesto Zapper Tobías, don Ernesto le decían el príncipe Norseca, parecían que se equivocaba a propósito. ¿Por qué? Porque era muy elegante para salir del error. Entonces nos daba siempre una muestra de esa capacidad para enmendar el error, pero con elegancia, con categoría. Esa gente ya no hay. Claro. Entonces quedamos nosotros. Los pocos. Sí, los pocos. Pero sí tuvimos la suerte y tuvimos el privilegio de ser conducidos por la senda que debía ser, gracias a personajes como los que le acabo de mencionar, hombres que probaron que en Guatemala hay una verdadera locución de la cual nos podemos sentir orgullosos.
Por supuesto, y hay todavía grandes locutores, sí, claro, que quizá no están... Figueroa y Muchas gracias. Sí. De hecho, hay unos que ya no ejercen, pero lo caracteriza su voz, la forma de vestir incluso, ¿verdad? Porque eso caracteriza mucho al locutor de antes con el locutor de ahora. Sí. ¿Verdad? O sea, si hacemos una comparación a la locución de ahora, ¿usted cómo la vería? Bueno, la locución hoy en día es una locución más casual. Por ejemplo, algunos se atreven a hacer entrevistas disfrazadas de conversación. Ay, no es cierto. Que se llama una charla como... No, estoy bromeando. No, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en día lo que estamos haciendo, que es una conversación, una charla amigable, amistosa, que pretende ser simpática, en aquel tiempo era... Te sientas bien, ¿eh? Definitivamente sí, era dable poder cruzar la pierna, pero hoy no se puede porque hay muchas dificultades, pero la verdad es que era una situación que era un cuidado de la imagen como debe ser. Entonces, gracias a eso se puede admirar a grandes personalidades que tienen su postura, su buen semblante hacia las personas, no ser exagerado, el lenguaje, sí, sobre todo, y cuido el lenguaje. Hablé aquí, comprarse ahí su diccionario de sinónimos y antónimos para decir la misma cosa de 5 maneras distintas, para no caer en repeticiones odiosas. Redundancia, ¿verdad? Ahora, ya, pues, hablando de todo ello, usted ha tenido muchas oportunidades de entrevistar a grandes artistas también, ¿verdad? Estaba, pues, indagando un poco, pues, ha entrevistado a José, por ejemplo, que a Gabriel, muchos artistas de ese entonces, pero Enrique Guzmán, por ejemplo, que me imagino que con él ha sido una de las entrevistas. Sí, bailábamos juntos. Don Enrique Guzmán ha tenido todas esas experiencias. Una de las personas más difíciles de entrevistar. Por eso le preguntaba. Sí, porque don Enrique se iba por la tangente, ¿verdad? Él no tenía un puesto definido en el equipo de fútbol. Él jugaba por el lado que le gustaba. Era alero derecho, centro delantero, defensa, lo que fuera. Es decir, era un poco... De repente escucha y se va a molestar, pero como es la verdad, era un poco disociado su discurso. Sí. Antes le hablaba de una y de otra y volvía. Pero bueno, esa era su particularidad y algunos decían que era loco. Yo creo que no. No era loco, sino un hombre que era muy quieto. De aquellos que no puede estarse quietos realmente. Sí, estar y entonces, y todo como que les molesta en un momento dado y quieren tocar varios temas al mismo tiempo. Es la manera de ser, ¿no? Pero sí, tuvimos a mucha gente. Por ejemplo, en sus inicios vino a Guatemala Julio Iglesias y nadie sabía que era Julio Iglesias. 3 meses después, a las 5:60, nos llegó un disco ya cuyo título era Trébol, ¿verdad? Trébol. Era de portada blanca con un trebolito. Decía ahí Julio Iglesias. Pues no fue el que vino al programa. El que andaba promocionando. Sí, ¿verdad? Y justamente, sí, oigámoslo ahora, pues ya no en el estudio de televisión, sino ahí mismo, grabado. Y el señor empezó a crecer y a crecer y a crecer, y no ha dejado de crecer. Seguramente. Así que sí, no. Estuvimos con Julio. Una de las entrevistas más simpáticas con Julio no fue en esos inicios, sino recientemente, a través de la radio. Hizo una versión de canciones mexicanas en un nuevo álbum y hablamos del por qué lo hacía. Y él así muy honestamente dijo, es que tengo que recuperar popularidad y presencia, porque había estado muy alejado, dedicado a conciertos y cosas así, pero el hecho de descuidar las radios es lo peor que puede hacer un cantante. Claro. Porque la radio es quien da la proyección, la mejor proyección a los cantantes, en este caso los cantantes. Pues sí, hubo varios muy importantes. ¿Quién? Don Julio. Yo pensé que yo dije hace rato. Y se lo entrevistó cuando apenas estaba iniciando. Sí. Y después, como dice, pues hace poco también, ¿verdad? Sí, no hace mucho, sí. Justamente. Usted estuvo
En los estudios de Central de Radio. Fue a distancia. Telefónicamente él dio y concedió entrevistas en muchos lugares, en muchos países, a radios en muchos países. No, de verdad que bien, que ha tenido que se le ocurra ahí experiencias. para ver si es cierto que entrevisté a bastantes. Juan Gabriel también. Juan Gabriel, Vicente Fernández. Con Juanca, sí, tal vez tuvimos entrevista a través de la radio. Pero personalmente la entrevista que más me ha gustado fue con toda una dama y una persona con una calidad de voz extra, Paloma San Basilio. Ella es una licenciada en filosofía y conversar con ella es un placer realmente. Puede tocar el tema que quiera. Cualquier tema, y usted tiene que estar al tanto de ella también. Sí, el que tenía que andar brincando era yo, porque ella sí sabía de lo que estaba hablando. Tenía que ponerse ahí sí que a la par, ¿verdad? Sí. Premios también ha ganado don Carlos de Tri. Mire, premios, ¿cómo le dijera yo? Porque hay que distinguir el premio, digamos, de un reconocimiento o un galardón, porque los premios se ganan. Los galardones se los brindan por simpatía, en fin, entonces es una cosa distinta, ¿no? Premios creo que no he ganado ni uno, pero reconocimientos sí he tenido varios y de los premios. Reconocimiento lo tiene también en la calle, sí, lo reconoce. Sí, y sabe que ese es algo de lo más bonito. Usted le preguntan en la caja ahí del supermercado su número de NIT, y 4177-7. Usted se le da, es bonito, ¿verdad? Eso es un grato reconocimiento. Y reconocimientos sí a lo largo de la carrera, son 58 años, pues he tenido bastantes, lo cual yo tengo que agradecerle a las personas que han tenido esa gentileza, esa amabilidad y esa simpatía como para otorgar un reconocimiento. Parte de la Cámara de Locutores de Guatemala también, fue presidente. La Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, sí. Tiene 40 años ahora. La Cámara de Locutores Profesionales lo fundamos con un grupo de excelentes locutores guatemaltecos. Algunos han ya desaparecido y nosotros, de los que fuimos el grupo fundador, quedamos pocos. Sí he tenido la felicidad de ser el primer presidente electo. Y actualmente soy presidente de la Cámara. Les aviso que son 40 años. Decía, seguidito, no. Hace 40 años fui el primer presidente electo de la Cámara y hoy en día llevo 3 periodos como presidente. Continuos. Sí, a eso sí. Ahí sí está la continuidad. 3 periodos continuos. Sí tiene, así que bastante peculiaridad con el número 3, ¿verdad? Sí. 3 allá, 3 por aquí, 3 ahora en la Cámara. Sí. La Cámara, en fin. Tengo prácticamente 54 años de ser la voz oficial de Canal 3. Así es. El 3 sí, por el 3. Tiene mucho tiempo. Así. Sí, la verdad que sí. Me da pena. Reconocer todo eso, bastante tiempo también. ¿Verdad? Con altos y bajos, pero siempre ha estado ahí. Sí, porque la vida tiene que ser así, para que aprendamos de que debemos apreciar la vida que tenemos, el día a día, abrir los ojos y decir buenos días. Sí. Perfecto. De verdad que, pues bueno, para nosotros en esta emisión de Una Charla con Vos es bastante agradable pues platicar con uno de los personajes de la radio y televisión acá en nuestro país y a nivel centroamericano, no puedo decir porque ha sido reconocido, ¿verdad? A nivel centroamericano. Y pues bueno, un mensaje ya para finalizar para los nuevos locutores, los que se están formando en esta carrera. Una vez escuché al padre Pedraz que decía en la realización de matrimonio, no escuches consejos, vive tu vida. Pero en este caso sí hay que decir, el locutor fácilmente nos llenamos la cabeza de humo. Tenemos que decir que debemos ser humildes, sencillos, honestos. Que conste que lo de honestidad es de cierta parte del cuerpo, pero hay que ser honestos y mantener el criterio de que estamos para servir y no para servirnos de los demás. Eso es. Muchas gracias. Don Carlos. Encantado, mi amigo. Qué bueno haber estado con usted y pues bueno, ahí lo vamos a hacer. Que esto ya quedó. Ya. Yo pensé que era ensayo. No, hombre. No.
Qué bueno que no fue. Un gusto, gracias. Qué Gracias, bueno Fabián. estar con usted, de verdad, y gracias a todo el equipo de producción también. Claro, por Y supuesto. estar aquí de nuevo en la cabina de cristal Marta Bolaños de Prada. Un verdadero honor. Gracias. Perfecto. Hasta la próxima.